Mateo 25, del 31 al 46. Yo lo voy a leer en la versión NBI. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel y no te ayudamos? Él le responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Tengamos un momento de oración. Padre mío, sin duda, Señor, necesitamos absolutamente de tu ayuda para entender este texto. Guíanos con tu Santo Espíritu, Señor. Ante tu presencia, Dios mío, no hay nada que podamos esconder. Tú realmente conoces cada intimidad nuestra y nos conoces mejor que nosotros mismos, Señor. Perdónanos, Padre Santo, porque tal vez ahora mismo nuestra cabeza, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, Señor, no son los correctos, no son los adecuados. Señor, pero estamos expuestos a tu palabra, estamos expuestos, Señor, a esa ministración que sin duda tú quieres hacer de nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo. Por eso, Señor, nos encomendamos a ti en esta mañana, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, que nada ni nadie lo impida, de tal manera, Señor, que tu exhortación, de tal manera, Señor, que ese proceso transformador que tu palabra y tu Espíritu hacen, finalmente, Señor, alcance en nuestra vida. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quería compartir con ustedes esta enseñanza de Jesús. Es una enseñanza que Jesús está compartiendo según el relato de Mateo, más o menos al final, ¿verdad? Si usted revisa el capítulo 23, el capítulo 24, ¿verdad? Y los versículos anteriores del 25, hay toda una imagen que se muestra de Jesucristo. Por ejemplo, el capítulo 23 es un diálogo que tiene en el templo, a la salida del templo, donde él confronta la hipocresía y la falsedad
de los fariseos. Incluso la expresión que usa Jesús es bastante fuerte. Dice, después de esto, capítulo 23, versículo 1, después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas, ¿no? Y a continuación viene este trato que Jesús le da a los fariseos, a los religiosos, a través de 7 maldiciones o 7 ayes, ¿no? Ay, los trata de sepulcros blanqueados, por ejemplo, si usted revisa ese capítulo 23. Y en ese contexto, ¿verdad? Cuando él sale del templo, los discípulos, ¿verdad? Hacen algunos comentarios, ¿verdad? Respecto del edificio y Jesús, ¿verdad? Enlaza definitivamente ese momento de confrontación con algunas enseñanzas respecto de los últimos tiempos. Y es así como nosotros encontramos, ¿verdad? Ahí a continuación las señales antes del fin, ¿no? Y a continuación, en esos capítulos 23, 24, en fin, hay varias parábolas que Jesús cuenta definitivamente respecto a los últimos tiempos. Por ejemplo, se refiere a que nadie sabe ni el día ni la hora en que va a regresar, ¿no? Ahí en el capítulo 24, versículo 36 al 42. Habla de la higuera, ¿verdad? Como una especie de ícono que demuestra que se acerca el verano. En definitiva, ¿verdad? Estas señales de alguna forma van a cumplir ese rol que cumple la higuera, es decir, anunciar o advertir, que está en el capítulo 24, versículo 32. Hay una pequeña parábola de un dueño de casa, ¿verdad? Que está o que debe estar atento ante la eventualidad de un ladrón, ¿no? Que está en el capítulo 24, versículo 43. Está la parábola del siervo fiel y prudente, ¿no? Aquel que invierte lo que su señor le entrega. Está la parábola de las 10 vírgenes, ahí en el capítulo 25. Está la parábola de las monedas de oro, que son de alguna forma parábolas que están relacionadas y vinculadas, ¿verdad?, con los últimos tiempos o con, ¿verdad?, la actitud de espera que debe tener, ¿verdad?, los discípulos, la iglesia, ¿verdad?, los seguidores, los súbditos del reino de Dios, atentos, pendientes, ¿verdad?, porque la llegada, el regreso de Jesús es inminente. Entonces, todos esos pasajes reflejan definitivamente esta advertencia de Jesús definitiva de que hay que estar preparados. La parábola de las 10 vírgenes en ese sentido es bastante clara, ¿no? Si usted después la puede leer, está ahí en el capítulo 25, del versículo 1 al 13, ¿no? ¿Y por qué hago esta pequeña introducción? Porque lo que leímos recién, que se refiere definitivamente, ¿verdad?, a esta diferencia entre las ovejas y las cabras, y que están vinculadas, ¿verdad?, con actos de misericordia y de compasión, se encuentra en ese contexto. Y definitivamente, ¿verdad?, los primeros versículos muestran precisamente y recrean ese momento. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Viene, ¿verdad?, Jesucristo, regresa, vuelve en gloria y majestad, ¿verdad?, vuelve como rey, ¿verdad?, y se produce ese encuentro al final de los tiempos entre Jesús y su iglesia. Ese es el contexto. Pero quise de alguna forma adentrarme en estas líneas porque es interesante y relevante comprender, ¿verdad?, lo que enseña esta parábola, ¿no? Cuando hablo de parábola me refiero a este lenguaje metafórico que usa Jesús, ¿no? Ovejas, cabras, y que se refiere definitivamente, ¿verdad?, a obras que están vinculadas con los necesitados, que están vinculados, ¿verdad?, con la compasión y con la misericordia. Los que conocemos la Biblia y
de alguna forma hemos crecido en el ambiente cristiano evangélico, está más que claro que nosotros creemos en la salvación por gracia. Y es así, ¿no? Somos salvos por la gracia de Dios. Pablo lo señala in extenso, ¿verdad?, en sus cartas, en Romanos capítulo 3, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, en Gálatas también lo menciona. Sin embargo, ¿verdad?, es interesante notar la relevancia que le da Jesús, definitivamente, al atender, al contener, al servir y de alguna forma al expresar el amor hacia los necesitados. No quiero que me malinterprete, pero en definitiva, ¿verdad?, hay un llamado de Jesús a estar alertas y preparados, a estar atentos. Y cada una de estas parábolas tiene esa connotación. Pero en ese contexto, ¿verdad?, Jesús muestra la relevancia y la pertinencia de la iglesia, ¿verdad? Muestra absolutamente el contexto en el cual la iglesia, nosotros, estamos llamados, ¿verdad?, a vivir el Evangelio. Y fíjense que en esta enseñanza hay un conector, si ustedes se fijan, en el versículo 34 y 35, ¿no?, aparece una palabrita, ¿verdad?, que de alguna forma hila este pensamiento de Jesús. Entonces dirá, estoy leyendo el versículo 34, entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Fíjense que en el versículo 34 Jesús reconoce, ¿verdad?, que estas ovejitas han sido bendecidas. Reconoce y señala, enseña que hay una herencia para ellas, ¿no?, que hay un reino preparado para ellos, ¿no? Fíjense que incluso Jesús señala, ¿no?, desde la creación del mundo. Pero vincula, ¿verdad?, esa condición de bendición, vincula, ¿verdad?, la realidad de esa herencia, la realidad de ese reino, lo vincula definitivamente a lo que las ovejitas o las ovejas hicieron. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero, etcétera, etcétera, etcétera. De la misma forma, ¿verdad?, si ustedes se fijan en el versículo 41 y 42, dice: luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber. De la misma manera, ¿verdad?, ahora desde el punto de vista negativo, hay también una consecuencia, y hay también un juicio, y hay también un castigo. Como dice el versículo 46, aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este ha sido siempre, ¿verdad?, un motivo de discrepancia y de discusión. Pero lo concreto, ¿verdad?, definitivamente, es que si nosotros observamos las enseñanzas de Jesús, si observamos el ministerio de Jesús, si observamos la vida de Jesús, incluso según el relato de Lucas capítulo 4, cómo él comienza, ¿verdad?, haciendo mención a esa profecía en Isaías capítulo 61, ¿verdad?, cuando él dice: me ha ungido para, ¿no?, sanar a los enfermos, dar libertad a los cautivos, ¿verdad? En fin, aparece la preocupación definitivamente de nuestro Señor Jesucristo por los más necesitados, que por lo demás no es ni más ni menos que la confirmación de la preocupación de Dios mismo que nosotros vemos desde el Antiguo Testamento, incluso con instrucciones específicas al pueblo de Israel, sobre el acoger a los extranjeros, sobre el trato con las viudas, ¿no?, con los pobres. Incluso hay algunas instrucciones que están vinculadas al cultivo de la tierra, ¿no?, precisamente para poder alimentar a los más necesitados, ¿no? Pero lo increíble es cómo Jesús en esta enseñanza
y en el contexto, ¿verdad?, del llamado que Él hace, estén preparados, que no los pille, ¿verdad?, desapercibidos, ¿no? El dueño de casa no sabe nunca cuándo va a ser robado, cuándo va a llegar el ladrón. Ahí es donde cuenta esa parábola. Y en ese contexto Jesús enseña esto. Por consiguiente, sin duda, es un tema relevante. Y que definitivamente tiene que ver con la pertinencia de la iglesia, tiene que ver con la influencia y el quehacer de la iglesia, como testimonio, ¿verdad?, de que precisamente la iglesia es esta comunidad que ha sido alcanzada por el Evangelio. Porque Jesús señala derechamente un estatus de estas ovejas. Ustedes han sido bendecidos, ustedes tienen herencia, tienen un reino. Y en esa condición, ¿verdad?, en ese estatus de lo que sus ovejas tienen, bendecidas por el Dios el Padre, es lo que señala Jesús, hay una vinculación definitivamente del quehacer de la iglesia, de la pertinencia de la iglesia, ¿no?, de la decisión de la iglesia por alcanzar, por ayudar, por hacerse presente en el ámbito de la misericordia, de la compasión y de la necesidad. Y por eso yo creo que, como siempre, hoy día nosotros debemos mirar un poco también cómo hacernos presente en la necesidad de la gente. Y fíjense que el texto, tanto en el sentido positivo como negativo, cuando hablo de sentido positivo, estoy hablando del versículo 35, 36, ¿verdad? Se detallan personas con hambre, personas con sed, extranjeros, personas sin ropa, enfermos, postrados, presos. Y en todo el texto se repite absolutamente esta condición, estas 6 características, ¿no? Y lo hace desde la perspectiva, ¿verdad?, de lo que la iglesia, sus discípulos, debieran haber hecho, y lo hicieron o no lo hicieron. Y fíjense que estamos en la presencia de el regreso de Jesús, de al final de los tiempos. Y al igual como el Sermón del Monte, no sé si usted se recuerda, el Sermón del Monte también plantea, ¿verdad?, en el capítulo 7, cuando Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, ¿no? Porque aquel que no hace la voluntad de mi Padre, yo les voy a decir quién son ustedes. ¿Han leído ese texto que es tremendamente fuerte? Miren, abran su Biblia, ya que la tiene abierta ahí en Mateo 25. Por favor, vaya al capítulo 7. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Aparece, ¿verdad?, un juicio fuerte también de Jesucristo, donde de alguna forma, ¿verdad?, una vez más Jesús hila esta voluntad de Dios con la obediencia y con la fe, como respuesta, como una respuesta objetiva y concreta del impacto del Evangelio en nuestra vida. Lo relevante, ¿verdad?, en lo que trato de explicar y decir, es que la realidad de Cristo en nuestra vida necesariamente debe decantar
en actos objetivos y concretos de transformación de vida. Porque el Evangelio no es un misticismo, ni es una ideología, ¿verdad? Ni es una mera filosofía, sino que trasunta y tiene un impacto tremendo, y así debiera ser, ¿verdad?, en nuestras decisiones, en nuestros actos, en nuestras obras, ¿no?, en nuestros sentimientos. Porque de alguna forma, ¿verdad?, lo que está implícito en lo que acabamos de leer es compasión por aquel que es carente, por aquel necesitado. Es decir, lo que se está reflejando, ¿verdad?, es una respuesta ante una necesidad evidente que no puede, ¿verdad?, obviar la iglesia, que no puede obviar el discípulo, que no puede obviar la discípula, por cuanto obedece, ¿verdad?, a la misma motivación del Dios Padre al enviar a su Hijo Jesucristo a la tierra a encarnarse, a morir, a vivir, a sufrir. Es decir, hay una manifestación que es evidentemente notoria, concreta, objetiva, que debiera trasuntar, ¿verdad?, la vida de la iglesia. Y Pablo lo dice, ojo, en Efesios capítulo 2, versículo 10. Pablo dice, somos hechura suya, creados para buenas obras, las cuales preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ese versículo, el 10, que está después del 8 y el 9, como evidente, ¿no?, está escrito, ¿verdad?, y compartido por Pablo después que él inmediatamente ha dicho, porque somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y tras cartón, al haber abordado la salvación por gracia, que es algo que nos llena a nosotros y que nos hace agradecer a Dios, Pablo plantea la realidad de la consecuencia absoluta de lo que es la salvación y la transformación en la vida de una persona. Esa realidad, el impacto de Jesucristo en la vida de la persona, decanta, ¿verdad?, definitivamente en obras que Dios ha preparado para que ese corazón, ese individuo, esa persona pueda hacerlas. Por consiguiente, ¿verdad?, estamos en presencia de la obra de Dios, de lo que Él, ¿verdad?, Él tiene en el corazón, cómo Él acoge y cómo Él, ¿verdad?, necesariamente quiere hacerse presente en aquellos que son pobres, en aquellos que tienen hambre, en aquellos que tienen sed. Son las obras de Dios que de alguna forma, ¿verdad?, finalmente se materializan, no a través del arcángel Gabriel o del ángel Miguel, ¿verdad?, ni de los serafines, de los querubines, sino a través de la iglesia. Por eso que Jesús, cuando Él está de alguna forma, ustedes revisen estos versículos, estos capítulos ahí en Mateo 25, Él está, ¿verdad?, compartiendo lo que va a suceder. Hay afirmaciones súper fuertes de Jesús, de los últimos tiempos. Fíjense que esto que estamos hablando, ¿verdad?, como lo dije hace unos minutos, ¿verdad?, presenta a Jesús en el trono, el Rey. Y en esa dimensión, en su gloria, la obra para los más necesitados no está ausente. No está ausente. Hay una vinculación, ¿verdad?, entre la gracia de Dios, la gracia salvadora, la gracia justificadora, a propósito de Martín Lutero, ¿verdad?, y los 500 años de la Reforma, pero también, ¿verdad?, hay obras que Dios ha construido, ha diseñado, ha preparado de antemano para que precisamente aquellos salvados por la gracia de Él, por la justicia de Él, puedan hacerlas.
De tal manera, ¿verdad?, que nos hace responsables absolutamente, y lo que hay ahí, ¿verdad?, es un juicio. Nos hace responsable de lo que tal vez nunca nos hemos sentido responsable, porque hemos creído, ¿verdad?, que el evangelio o es cultural, o es familiar, ¿verdad?, es occidental, o definitivamente, ¿verdad?, es uno de los elementos más que definen mi vida, porque además de chileno, ¿verdad?, además de hombre, además de casado, soy cristiano. Pero no es así. Y es interesante, ¿verdad?, notar en esos pasajes la identidad íntima que el propio Señor Jesucristo tiene con el necesitado. Señor, nunca te vimos desnudo, nunca te vimos con hambre, nunca te vimos enfermo, nunca te vimos preso. La respuesta de Jesús refleja la absoluta intimidad y comunión que Jesús tiene con las personas que viven en esas condiciones. Así como la locura de Dios se expresa a través de la gracia, porque perdona, ¿verdad?, a pesar de cómo somos y solo por la fe en Jesucristo, aquí también hay algo extraño en Dios, porque hay una identidad profunda, incluso con los presos. Porque es evidente que se deja de manifiesto las obras que Él preparó para que nosotros anduviésemos en ella. Yo les compartía hace unos domingos atrás, esta semana que estuvimos con el pastor Andrés en el sínodo pastoral en Metrenco, en Temuco, donde contamos con la participación de un hermano erudito, doctor en teología, y conversábamos sobre algunos teólogos del siglo XIX, siglo XX, ¿no? Y uno de ellos, yo se los dije, en la ciudad no puede haber mendigos si está la iglesia de Dios. En la ciudad no puede haber mendigos si está la iglesia de Dios. Como también otro teólogo, y también se los compartí, que se preguntó, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Fíjense que cuando uno se acerca a este texto, de alguna forma confronta nuestro egoísmo, nuestra comodidad y nuestro confort. Porque muchas veces nuestro juicio a Dios es precisamente por qué hay tanto dolor, por qué hay tanto sufrimiento y por qué hay tanta injusticia y todo lo que habitualmente escuchamos, decimos, ¿verdad? Pero lo que hay en ese texto, ¿verdad?, es la responsabilidad que el propio Señor Jesucristo le asigna a la iglesia en estas obras que Él preparó de antemano ante la necesidad para que nosotros pudiésemos andar en ella. Este concepto de obra, ¿verdad?, está absolutamente ligado con la transformación y la gracia de Dios y la justificación, ¿verdad?, de nuestra vida, el perdón de nuestros pecados. Jamás hubo en la mente de Dios, ¿verdad?, una diferenciación o un divorcio entre ambos aspectos. Tanto es que si usted revisa, ¿verdad?, un diálogo que tiene Jesús un poquito antes, ahí mismo en Mateo, si usted se fija en el capítulo 22, versículo 34, entonces los fariseos, Mateo 22, 34 y siguientes, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted se fija, ¿verdad?, tenemos ante nosotros
las dos dimensiones en las cuales se debe expresar la primera, ¿verdad? Es una relación vertical con este Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Y nos hemos conformado, ¿verdad?, con esto de amar a nuestro Dios. Y pareciera que está a flor de labios. Definitivamente. Pareciera que es lo más fácil, porque de alguna manera, ¿verdad?, hay una confirmación verbal que no es comprobable. Pero Jesús rápidamente se encarga, ¿verdad?, de incorporar esta otra dimensión de esta consecuencia vertical que es la horizontal. Y fíjense la expresión de Jesús, ¿no? Dice, este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y fíjense, son tan impactantes estos dos mandamientos que de ellos depende toda la ley. Acuérdense que si bien estamos en la época o la era, en fin, de la gracia, el reino de Dios también tiene mandamientos. Jesús dijo, ¿verdad? El que oye mi palabra y las hace, le compararé con un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Pero aquel que oye mis palabras y no las hace, le compararé con un hombre estúpido, tonto. ¿No? Necio suena suave. Hay un chilenismo. Jesús está diciendo eso. Por consiguiente, la obediencia, por consiguiente, la enseñanza de Jesús, el mandamiento de Jesús, son cosas concretas y objetivas que tienen que apreciarse en la vida de los que decimos ser discípulos, cristianos, creyentes, como usted quiera llamarlo, discípulos. Y Jesús une, ¿verdad?, esta realidad espiritual, porque amar a Dios tiene una connotación más bien, no sé, un tanto abstracta tal vez, ¿no? Amar a Dios, ¿cómo amamos a Dios? ¿Cómo se materializa, verdad, esta experiencia con Dios? ¿Solamente a través de la lágrima? ¿Solamente a través de la emoción? ¿Cómo se materializa? Porque estamos en presencia precisamente de eso. Cuando Pablo dice, somos hechura suya, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿a qué se refiere Pablo? Se refiere que este amor a Dios necesariamente decanta, ¿verdad?, en una práctica de vida, en una relación vertical, en un compromiso con el prójimo, en una pertinencia, ¿verdad?, de la presencia y de la ayuda, y no en la indiferencia, en la frialdad, ¿verdad?, en el egoísmo. Y son ambos mandamientos, dice Jesús, tremendamente relevantes, y de esto depende toda la ley. Por eso que cuando Jesús comparte, ¿verdad?, esta parábola de las ovejas y las cabras, y señala definitivamente, ¿verdad?, un derrotero distinto para ambas, lo que está en juego, ¿verdad?, es precisamente esto. Fíjense que incluso ahí mismo en el Sermón del Monte tenemos una dimensión distinta, pero que también está vinculada a las obras. Si usted revisa en Mateos, capítulo 5, versículo 14 al 16, Mateo 5, del 14 al 16, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre
que está en los cielos, para que vean vuestras buenas obras, porque a través de esas buenas obras Dios se glorifica. De tal manera, ¿verdad?, que lo que Jesús está enseñando tiene que ver con la gloria de Dios. Por eso que hay un juicio perentorio. Por eso que Jesús da detalles. Y tengo la impresión, derechamente, que estamos, al menos esta comunidad, en deuda. Por eso que cuando surge este espacio, ¿verdad?, de poder estar presentes en Medio Oriente, debiera emocionarnos. Pero también debiera emocionarnos, ¿verdad?, cuando la Sonia Escobedo, nuestra hermana querida, se levanta acá en el mes de marzo para hacer la campaña por el uniforme. O en el mes de diciembre, ¿verdad?, cuando ella también se moviliza y hace una campaña, ¿verdad?, para ir al hogar de niñas. Pero nosotros creemos que hemos cumplido porque hemos puesto 10 lucas. Y cuando ella llama a la ayuda, yo pregunté, de las más de 100 y tantas personas de la iglesia, solamente fueron 2 para ayudarla. Entonces, hermanos míos, no nos engañemos. No nos engañemos. Pareciera que es más placentero, más cómodo, ¿verdad?, y no nos hace salir de nuestro lugar de confort el congregarnos en este lugar, siempre, aquí. Y ojalá a un horario, ¿verdad?, adecuado. Y ojalá, ¿verdad?, en un día que no me complique, porque yo tengo otras prioridades. Toda mi vida no puedo estar metida en la iglesia, porque la iglesia es un elemento más. Aquí no está hablando Jesús de la iglesia, aquí está hablando definitivamente, ¿verdad?, de un llamado, ¿verdad?, de servicio, pero que como comunidad de Dios debemos articular, debemos coordinar, debemos atender, y debiera ser algo natural en nosotros, provocado por la obra de Cristo en nosotros. Porque son obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Por eso, hermanos, yo los quiero animar a que busquemos en oración a Dios para que nos lleve a estos lugares. No sé cómo, no sé cuándo, pero hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. Y esto nos debe necesariamente obligar a salir de nuestro tranco, ¿verdad?, cansino, indiferente, rutinario, porque hay algo que no estamos haciendo bien. Hay algo que nos falta. Porque la necesidad es mucha. Por eso que es tan urgente, ¿verdad? Y fíjense que estamos hablando de una enseñanza de Jesús de hace más de 20 siglos. Por consiguiente, esta realidad ha estado siempre presente. Ya en ese tiempo, incluso en el Antiguo Testamento, era algo que a Dios evidentemente le preocupaba. No sé si la palabra preocupación calza con Dios, ¿no? Sinceramente. Pero es algo en lo cual Dios estaba interesado, absolutamente. ¿Cuánto más ahora? Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron.
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o necesitado de ropa, o enfermo en la cárcel y no te ayudamos? Si usted se fija, ¿verdad? En ese relato hay una identificación absoluta de Jesús. Absoluta. En la condición de cada una de esas personas. Y cuando Él responde a esas preguntas con mayor razón, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Hermanos míos, la iglesia está inserta en un contexto social y cultural. Hoy día mismo, por ejemplo, estamos en presencia de elecciones que tienen una connotación política, pero que está decidiendo muchas cosas. Por consiguiente, la participación responsable, meditada, es fundamental. El protagonismo, ¿verdad? Y como responsables ante Dios, por nuestra condición ciudadana, participar. Chile llegó a una final, y perdonen que no me malinterprete, pero son condiciones y situaciones de nuestra cultura, de nuestro país, de nosotros mismos, de nuestra familia, de nuestros vecinos, donde está inserta la iglesia. La situación, ¿verdad?, en Siria, que está en el otro extremo, ¿verdad?, también define de alguna forma el contexto en el cual la iglesia está inserta. Nos movemos en medio de una realidad social y cultural. Y el llamado que hay es hacer pertinente el Evangelio de Cristo en cada una de estas situaciones, porque precisamente, ¿verdad?, Jesucristo habló de que somos la sal y somos la luz. Por consiguiente, vivir la experiencia del Evangelio, ¿verdad?, no puede ser dentro de cuatro paredes, ni solamente vincularnos nosotros de manera egoísta, privada, ¿verdad?, solitaria con este Dios, porque nos rechaza. ¿Y por qué nos rechaza? Porque falta la otra dimensión, ¿verdad? La expresión de este amor por ti, ¿verdad, Señor? Tiene que decantar, ¿verdad?, en una realidad contextual, en un compromiso vertical, en una influencia, ¿verdad?, y una pertinencia nuestra a través de nuestra vida, de nuestro testimonio, de nuestro lenguaje, de nuestra participación, de nuestro carácter, de nuestros actos de misericordia, porque eso hace la diferencia. Nosotros tenemos el letrero que afuera dice, solo tu presencia hace la diferencia. Amén, gracias Señor. Pero también, ¿verdad?, la iglesia de Dios debiera hacer la diferencia allá afuera, porque esa iglesia de Dios está con su Dios allá afuera. Entonces, si nosotros extrapolamos esta enseñanza de Jesús, ¿verdad?, nos confronta si somos pertinentes donde estamos y qué estamos haciendo. O estas discusiones de evangelio, de cristianismo, se hacen en un vínculo más bien cerrado, ¿verdad?, solamente con algunos. Las decisiones que yo tomo allá afuera, ¿glorifican o no a Dios? Mi trabajo y la responsabilidad que yo tengo en el trato con los que me rodean, ¿verdad?, ¿glorifica o no a Dios? Entonces es un llamado, ¿verdad?, absolutamente estratégico y trascendente de Jesucristo. ¿Cómo quieres ir a la vida eterna, verdad, si tú no has glorificado y tú no has obedecido y tú escuchaste, pero no creíste? Yo quería que ese amor que tú decías tener por mí se hubiese materializado también en un testimonio de mí en ti a través del prójimo. Dentro de esas parábolas está la parábola de los talentos, ¿no?, la versión Reina Valera. A uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. Y lo que hay en esa enseñanza precisamente es eso. ¿Qué hiciste con lo que yo te di?
una enseñanza absolutamente concreta. ¿Qué hiciste? Por eso todas estas exhortaciones de Jesús en el contexto de los últimos tiempos tiene precisamente ese desafío para nuestra vida. Y gracias a Dios por eso, porque es una palabra que hoy día debiera remecernos, porque todos coincidimos en que estamos viviendo los últimos tiempos, ¿o no? Todos decimos, es inminente el regreso de Jesucristo. Él ya viene. Amén, aleluya. Pero fíjense, tenemos dos lecturas fuertes del propio Señor Jesucristo. Nunca los conocí. Nunca los conocí. Y ambas afirmaciones, en el capítulo 7 y en el capítulo 25 de Mateo, están asociadas a la obediencia. A la obediencia. Y no, ¿verdad?, como hemos acomodado nuestro evangelio. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, queridos, y nos permita corregir y nos permita arrepentirnos y nos permita discernir esa voluntad para nuestras vidas. Tengamos un momento de oración en el nombre de Jesús.